Popol Vuh. Capítulo 8. Xquic, que pudo escaparse de Xibalbá, llegó a la casa de la mamá de Junjunahpu, Ixmucané. Mamá, soy la esposa de su hijo Junjunahpu. Pero Ixmucané no le creyó. Mis hijos fueron a Xibalbá y murieron. No están muertos, Junjunahpu y Wukuhunahpu. Viven dentro de mi vientre. Dijo Xmucané: está bien, si eres la esposa de Junjunahpu, puedes vivir aquí, pero hay que cosechar bastante maíz para llenar esta red. Xquic llegó a la milpa, pero encontró solamente una mata de maíz. ¿Cómo puedo llenar la red con maíz si hay solamente una mata? Entonces Xquic se puso a invocar a Chajal de comida, Ixtoj, Xcanil y Xcacau, que cuecen el maíz. Y sacó los pelos rojos de la única mazorca que había y los arregló sobre la red. Enseguida, los pelos se convirtieron en maíz y la red se llenó. Sorprendida por la red llena de maíz que trajo Xquic, Ixmucané dijo: ¿de dónde trajiste todo este maíz? ¿Acabaste con nuestra milpa? Así dijo Ixmucané, y fue a la milpa, pero aún estaba allí la única mata de maíz. Sorprendente, realmente debe ser mi nuera. Los bebés que llevas en el vientre también son sabios. Así Xquic empezó a vivir con Ixmucané. Llegó el día que en el monte la joven dio a luz a gemelos. Los llamaron Junahpu y Ixbalanqué. Xquic regresó a la casa con los gemelos. Sin embargo, cuando los bebés empezaron a llorar, Ixmucané y sus dos nietos, Jun-Bats y Jun-Chowen, se enojaron y dijeron: hacen mucha bulla, anda a botarlos afuera. Entonces Junahpu e Ixbalanqué fueron puestos sobre un hormiguero y sobre espinas, pero los gemelos dormían tranquilamente. Junahpu e Ixbalanqué no eran bien recibidos en la casa, y por eso crecieron en las montañas. Ni su abuela Ixmucané ni sus dos hermanos mayores los querían. Jun-Bats y Jun-Chowen eran grandes sabios, y en su corazón todo lo tenían claro. Sabían que Junahpu e Ixbalanqué serían sucesores de su padre, por eso deseaban sacarlos de su casa. Crecieron Junahpu e Ixbalanqué. Todos los días salían con cerbatanas para tirar a los pájaros, y traían sus pájaros a la casa de la abuela Ixmucané, y no podían recibir nada de comida, pero los gemelos aguardaban sin decir nada.